determinada forma, procesar información de una determinada forma, recuperar esa información de una determinada forma y retransmitirla de otra forma. Eso genera tal potencia y tal rapidez en todo lo que se hace, que a partir de ahí todos los campos de conocimiento se revolucionan, porque podemos procesar datos en una cantidad como nunca antes se podían transmitir, cruzarlos de todas formas, etc. Y podemos comunicar todos esos resultados inmediatamente a cualquier parte del mundo y a cualquier persona. Esa revolución va a generar hoy y nos va a dar como resultado pues, lo que ya llamamos web 2.0, ya se habla de la 3.0 y algunos ya están hasta con la 4. Eso, nos abrió ya un mundo de unas posibilidades increíbles. Y empezó a aparecer todo un tipo de funciones, de lenguajes y de formas de comunicarnos totalmente desconocidas, ¿no? Pues hablamos con SMS, yo tengo mi blog, o tengo mi wiki, tengo en la red, etc. Todos trabajamos ya con múltiples formas de ese tipo. Pero hay una revolución ahí que tiene un profundo calado. Todas las personas ya somos emisores y receptores al mismo tiempo. Es decir, piensen lo que era el modelo anterior de la comunicación unidireccional, de arriba hacia abajo. No, ahora era circular, pero es que eso es lo que nos va a potenciar ahora las redes y todo ese tipo de cuestiones. Claro, pero todo eso al mismo tiempo ya va a dar origen a determinados cambios muy radicales. Y por eso decimos, vivimos en sociedades de la información. Eso es bastante incorrecto, como diría Manuel Castells, porque todas las sociedades valoraron siempre la información. Y Manuel Castells dice, no, vivimos en sociedades informacionales, que es una información que está asociado a riqueza, a dinero, a poder. Quien posee determinada información es la auténtica persona que tiene el poder y que tiene la riqueza, ¿no? Las personas más ricas del mundo lo que tienen es información. Y por eso las clases más cultas y las más ricas lo que quieren para sus hijos es que tengan una buena educación, una buena formación. Ya no les preocupa tanto dejarlo en fincas, tierras, casas, porque eso mañana se devalúa y no vale nada. La información sí, y el conocimiento sí. Y por eso hablamos de sociedades del capitalismo cognitivo, ¿no? La importancia de eso. Por lo tanto, es una información que va a circular mucho y está continuamente circulando cantidades increíbles. Pero es una información que es imprescindible para una ciudadanía que va a tener que tomar cada vez más decisiones, porque es democrática, quiere participar y por lo tanto necesita información, necesita ese conocimiento. Pero como es una sociedad informacional, va a haber también muchos dispuestos a que la información que se divulgue y que acceda no sea la objetiva, no sea la correcta. Y vamos a encontrar la sociedad de la desinformación. Cantidad de gente dando información, pero para desinformar, para intoxicar, para mentir. Por eso, en una sociedad que fue construyendo y puliendo, y sigue puliendo tanto todo el mundo de los derechos humanos, ahí tenemos también ya una obligación y una tarea pendiente. Es necesario que organismos como la ONU, a partir de ahí, logremos pactar algún tipo de declaración sobre el derecho de la ciudadanía a la información. Y, por lo tanto, la sanción de la desinformación, de la manipulación informativa. Imagínense lo que significa eso en nuestra sociedad, ¿no? Y si eso no es algo que debería movilizar a una ciudadanía. Claro, y eso a la educación específicamente, además le añade otras tareas en las que nunca hasta este momento había pensado. Y es que tiene que empezar a introducirse en ese mundo de las nuevas tecnologías. Pero cuidado, no del negocio de las nuevas tecnologías, porque el acceso de las TIC estuvo y suele estar en la mayoría de los países todavía muy sesgado. Es decir,
se creen que el acceso a las nuevas tecnologías es que a las personas les des una computadora. Digo, hombre, sí, pero esa computadora la puede utilizar solo para estar todo el día jugando, ¿no? Y no para otras posibilidades más ricas que tiene. Por lo tanto, es necesario prestarle mucha atención al desarrollo de un software educativo y de rellenar de contenidos educativos esa red. Y, por lo tanto, introducir a ese estudiante en el trabajo y en la información que por ahí circula, pues para retransmitir, comunicarla él mismo, recibirla, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, son necesarios nuevos alfabetismos digitales. Ya no basta solo saber leer y escribir para vivir en nuestro mundo y decir que eres una persona alfabetizada. Tendrás que saber construir blogs, wikis, todo ese tipo. Tendrás que saber comunicarte por ese mundo. Si no sabes comunicarte en ese mundo, pues son una persona que vas a tener muchas dificultades. Porque todo el mundo decimos, no, espera, que voy a colocar en el Twitter tal cosa, o voy a colocar en Moodle tal cosa, con mi alumnado con este grupo voy a trabajar, o vamos a hacer una discusión y vamos a utilizar este sitio, estos wikis, estos blogs, etcétera, para hacer ese tipo de comunicación, etcétera. Todo eso ya se convierte ya en la nueva alfabetización que es y tiene que ser obligatoria. Otra revolución es la revolución de las comunicaciones, que son las nuevas posibilidades que tenemos de comunicarnos tanto física como físicamente. Y nos podemos mover a una rapidez, con gran rapidez, tanto física como virtualmente. Y eso significa que se nos abren ahí un mundo de posibilidades como nunca antes habíamos visto, que es el mundo de la comunicación, de la interacción y del aprendizaje. Esta misma conferencia, yo no era necesario que estuviera aquí para hacer solo lo que es el acto físico de la conferencia. La podía hacer ya desde mi ciudad y desde mi despacho y tener un intercambio con cualquier persona de los que hay aquí. O sea, imagínense, son las posibilidades que se nos abren. Es el mundo de la eclosión de las comunidades virtuales, que todas las nuevas generaciones utilizan y que las generaciones muchas veces más mayores, o por lo menos un sector muy importante de esa generación mayor, demoniza. Claro, yo cuando a la gente demoniza ese tipo de red, le digo, ¿tú cuál utilizas? Ah, ninguna. Digo, vale. Claro, es la gente que nos dice, porque cuando se meten dice, oye, esto tiene unas posibilidades enormes. Claro, porque yo en las redes en las que participo, yo selecciono a la gente y puedo admitir a todo el mundo, y lo suelo admitir siempre. Ahora, cuando alguno se mete y se equivocó de red, porque ahí se dedica a hacer otras cosas, tú lo echas. Y a partir de ahí, yo me entero de cantidad de cosas, me pasan cantidad de información, y yo me imagino que hago lo mismo. Y nos vamos enriqueciendo entre todos y todas, sí, con todo ese mundo. En la institución escolar, imagínense lo que significa eso. A principios del siglo XX, un revolucionario de la educación, como era Freinet, creó como gran revolución la imprenta escolar, la correspondencia escolar, que era que los niños de una escuela se comunicasen con otra, claro, utilizando el correo. Digo, imagínense qué haría Celestín Freinet con sus tecnologías del periódico escolar, de la correspondencia escolar, de la imprenta escolar, en un mundo como el de hoy con los ordenadores. Bueno, a cualquiera de nosotros se nos desbordan las ideas de las posibilidades que hay, ¿no? Con todo eso. Y nos va a posibilitar otro tipo de cuestión fundamental, que es el conocimiento compartido y más democrático. Imagínense lo que suponen las Wikipedias y todo ese tipo de fenómenos. ¿Cómo se construía una enciclopedia antes? Pues un editor, o lo que sea, o un grupo de personas que se conocían entre sí, decían, vamos a hacer entre nosotros una enciclopedia. Claro, pero eran esas personas que se conocían entre ellos y ellas. Y dejan fuera a toda una gente que desconocen y que sabe muchísimo. La Wikipedia dice, no, vamos a construir un conocimiento entre todos. ¿Quién va a participar? El que sepa algo de esto. Entonces ahí vamos, escribes, que alguien dice algo que es erróneo, viene otro y lo corrige, y ahí están los mecanismos de corrección, etc. Y hoy, pues, es una fuente informativa de un enorme valor.
Y ese sitio es el conocimiento que vamos construyendo entre todos. Y ahí vamos descubriendo, mira, esta persona que yo no conocía, no tenía ni idea, oye, sabe un montonazo de este tema. Entonces ahí descubrimos gente anónima que sabe muchísimo de muchísimas cosas y que lo comparte, ¿no? Imagínense qué posibilidades tiene eso. Claro, pues en la educación lo mismo. Eso hace que la institución escolar tenga que incorporar en su agenda perspectivas que antes no había contemplado. Aunque las contemplaba, pero muchas veces como eslogan, ¿no? Porque todo el mundo decíamos que queríamos educar a nuestro alumnado críticamente. Dice, críticamente, ¿y le das una única fuente informativa? No, mira, cuando le das una única fuente informativa haces una persona dogmática. Porque no tiene forma de poner en duda aquello. Es decir, ejercitamos el pensamiento crítico cuando compras 5 periódicos porque quieres enterarte de una noticia y dices, este periódico dice esto, y este otro dice todo lo contrario, y este otro dice, este introduce esta variable. Y entonces vamos efectivamente ejercitando el pensamiento crítico, porque vamos contrastando información individualmente y colectivamente con otras personas. Y nos dice, no, mira, tienes que tomar en consideración esto para valorar esa información, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la lectura y la escritura crítica se convierten en algo obligado para vivir en esta sociedad y que estas tecnologías te van a facilitar. Y, dado que podemos compartir, tenemos que enseñar a nuestro alumnado escritura colaborativa, a escribir conjuntamente, a hacer cosas conjuntamente. Pero conjuntamente, no aditivamente en plan collage, ¿no? Y es muy frecuente muchas veces entre estudiantes que les dice, tenéis que hacer un trabajo en equipo, 4 personas, vale, y te entregan el trabajo con 4 tipos de letras. Digo, hombre, disimulad, que alguien escriba con una misma letra para que no se dé cuenta de que cada uno hicisteis una parte y hicisteis una a continuación de otra. Eso no es un trabajo en colaboración. Entonces, esa escritura colaborativa se va a potenciar con ese tipo de tecnologías. Claro, es el mundo de las revoluciones científicas. ¿Qué les voy a decir? Todas esas tecnologías permiten manejar tal volumen de conocimientos y de datos que se revoluciona todo el conocimiento. Surgen cantidad de campos de conocimientos nuevos. Pero surgen sobre todo a través de un tipo de investigación, que empezamos a cruzar y a comunicarnos, a hacer una educación más interdisciplinar. Porque la educación disciplinar nos convierte en guerreros de esa disciplina. ¿A ustedes no les pasa con sus amistades, en la medida que sean de especialidades diferentes a la suya, que usted está en un círculo de amistades y de repente hay un economista y muchos le decimos, hombre, ya está bien, de que te creas tú que con la economía está la clave de todo y se soluciona todo? Claro, a los educadores nos dicen, claro, es que vosotros con la educación lo solucionáis todo. La clave del mundo está en la educación. Es decir, nos estamos diciendo, es que mira, tienes tal sesgo. Y al otro, no, es que este es psicólogo. Claro. Entonces, claro, el problema es que el inconsciente, el subconsciente o lo que sea, o la estructura cognitiva, no sé qué, es la responsable de no sé qué. Cada uno cree que la clave de explicación y de comprensión del mundo la tiene su disciplina. Porque la disciplina ya le disciplinó la mente y le hizo ver en el mundo todo aquello que ese corpus disciplinar permite ver. Y todo aquello que las metodologías que utiliza esa disciplina le permiten aprender y tomar en consideración. Todo lo demás lo ignora. Y nos convierte en guerreros, pero guerreros violentos. ¿O ustedes vieron alguna vez en una universidad o en una escuela que hay diversos departamentos? Que un departamento digo, hombre, nuestro departamento está muy bien dotado, tenemos muchas materias en el plan de formación de esta carrera, etcétera, pero en cambio, fíjate, estos otros que están ahí al lado, los pobres no tienen nada, nadie les da recursos, no tienen profesorado, y es importante lo que están haciendo. Ni de broma. Los alumnos nos conocen porque entramos en nuestras aulas y decimos, mi asignatura es la más importante, todas las demás. Claro, y decimos, es que nuestro alumnado no sabe nada. Yo siempre digo al profesorado, ¿de cuántas asignaturas te seminarías hoy tú de las que está cursando ese alumnado que tienes ahí delante? Pero que no sean la tuya, claro.
hagan ese examen y díganme a qué asignatura se presentarían, que no fuera la suya, y de qué curso. Yo me bajo muy abajo, ¿eh? Claro, esa investigación es una investigación interdisciplinar que nos permite ver los sesgos de ese conocimiento. Pero es que esos sesgos, además, dado que eso se cruza con otras revoluciones que están teniendo lugar en otro lado, nos hace ver cómo el mundo y la ciencia, el conocimiento, está construido por seres humanos, falibles, interesados. Y por lo tanto decimos, es que el conocimiento está tan sesgado porque la biografía de quienes escriben e investigan este campo tiene estas características. O están condicionados por estos intereses, o están financiados por tal grupo que les financia una investigación. Entonces sabemos que ese conocimiento puede estar sesgado y por lo tanto ser perverso, porque las personas somos humanas y tenemos intereses. Y por lo tanto necesitamos vigilar eso y hacer una investigación más democrática y hacer una investigación más interdisciplinar y trabajar mucho más interdisciplinar. Y gracias a eso ponemos en cuestión el conocimiento oficial. Y sabemos todos lo que es el conocimiento oficial, el conocimiento que desde las estructuras de poder se nos hace creer que es el único verdadero, y luego el conocimiento pues, más humano, más falible, que vamos construyendo entre todo el mundo, etc. Claro, y las mujeres descubrieron que se les manipuló porque los hombres solo investigaban y no tomaban en cuenta las dimensiones femeninas. Y ahí tienen una gran revolución del conocimiento, es decir, la liberación de las mujeres, una de las luchas que contribuyó más, desde mi punto de vista, a convencer a todo el mundo de que su lucha tenía razón, es cuando fueron cogiendo campo por campo de cada disciplina y nos dijeron, mira cómo nos manipulasteis, para convencernos a las mujeres de que éramos inferiores. Hasta incluso poner en duda si éramos seres racionales, ¿no? Y eran ellas las que de repente van a hacer eso. Y al mismo tiempo que lo hacen las mujeres, los hacen otros colectivos y dicen, no, es que mira, yo vivo en este país y vosotros, claro, no os dais cuenta que hay otro tipo de conocimiento que no sea el europeo. Y claro, y descubrimos que el sur también sabe y que hay conocimientos populares, indígenas, académicos de todo tipo. Y por eso, pues como dice Boaventura, necesitamos trabajar con una ecología de los saberes, poner todos esos diferentes saberes a trabajar en equipo conjuntamente. Claro, ¿eso qué va a hacer? Pues que en educación necesitamos superar el modelo de la organización en asignaturas desconectadas. Sí tienen que saber esa estructura disciplinar, pero en el conocimiento escolar hay como dos tipos de divisiones de ese conocimiento y de acercamiento a él. Es como cuando vemos un edificio. Cuando vemos un edificio vemos lo que es la parte más visible, que le da sentido y que tiene significado para nosotros. Pero los especialistas en arquitectura lo que están viendo es lo que no vemos nosotros, que es esa estructura que permite que ese edificio pues no se caiga y sea de esa forma, y cumpla estas funciones y esta pared tenga esta determinada función. Entonces, eso, los estudiantes a medida que avanzan tienen que ir armándose con esos dos tipos de conocimiento, trabajando con un conocimiento significativo que desde el primer momento saben para qué sirve y al mismo tiempo captando esas estructuras que les van a permitir profundizar en cada una de las ramas del saber. Ustedes piensen sobre ustedes mismos. ¿Cuál era la pregunta que solíamos hacer al profesorado cuando nos dejaba? Preguntarle sobre qué opinábamos sobre lo que estábamos estudiando. La pregunta que todos los estudiantes de todas las partes del mundo suelen hacer es ¿y esto para qué sirve? Y en ese momento tú, profesor o profesora, te pones trascendentes y dices es que sin esto, el día de mañana no vais a entender esto, no podéis comprender esto o no podéis entender la explicación de no sé cuántas cosas. Claro, y tú dices, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es memorizar esto, a ver si el próximo año ya tiene sentido. ¿No? La primera vez esto lo querías. Lo que pasa es que llegaba la segunda vez, el siguiente año, y lo mismo, la misma película. En el tercer año ya no era necesario repetir la película, ya habías aprendido una cosa.
Ya eras alumno y alumna. Por lo tanto, ya sabías que lo que allí se trabajaba era una cosa que era no el conocimiento, era el conocimiento escolar. ¿Qué conocimiento es eso? Un conocimiento que te sirve para pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Pero en tu vida cotidiana, pues tú no dices, ¿cómo se nota que este estudió hasta quinto? No, y este llegó hasta séptimo. Pues no. Yo incluso digo, mire, ustedes conocen las novelas de Agatha Christie, ¿no? Agatha Christie escribe una novela de esas policíacas, 200 páginas, y si tú te lees hasta las 197 primeras, no te sirvió de nada. Porque la clave que organizaba todo está en las 3 últimas. Entonces, ese que está sospechando en la página 197, ya está sospechando de fulanito, ¿qué va? Eso es un santo. El malo es este, que aparece en la 198, digo, coño. Y ahí ya todo se organiza, ya sabes qué rol tenía cada uno de esos personajes. ¿Dónde están esas 3 últimas páginas en el sistema educativo? Claro, eso nos lleva a que necesitamos trabajar también con otro tipo de contenidos, más actuales y transversales, porque esa educación interdisciplinar ya originó incluso asignaturas en las universidades, y por lo tanto, lógicamente, así debe ser también en otros sistemas educativos, que trabajan con el conocimiento puesto para enfrentarnos a eso. Entonces, hay ya asignaturas, proyectos de trabajo, unidades didácticas, etcétera, pues centradas en temas como el cambio climático, o los derechos humanos, o la pobreza, o la vida en el barrio, o las drogas, o la nueva economía política, etcétera, etcétera. Cambió, ya no son aquellas 5 asignaturas famosas que todo el mundo estudiábamos, ¿no? Y ya aprendemos a ver que ese conocimiento sirve para entender esto, o sea, me sirve ya para explicarme alguna cosa. Y a la salida del aula poder decir, he aprendido cosas que me sirven ya para entender algo. No, ¿qué has aprendido? No, me dieron una buena nota. Es decir, ¿qué estudiante llega a su casa y dice, es que hoy hemos aprendido esto en la clase? Lo único que llega dice, es que me dieron un 8, un 7, o me aprobaron, me suspendieron o me castigaron. Pero el otro, pues no. Claro, otra revolución, la estructura de las poblaciones. Claro, ya vivimos en ciudades, mayoritariamente, en todas las partes del globo. En unos países más, en otros, dependiendo del grado de desarrollo, etc. Pero eso ya cambió. Y de repente vimos que desaparece el mundo rural. Hombre, alguien tendrá la culpa. Pues la institución escolar tuvo mucha culpa. Es decir, el proceso de vida en las ciudades se produce por la industrialización, lógicamente. Necesitaban tanta mano de obra que había que traer a toda la gente del campo a trabajar allí. Incluso a las mujeres, que ni pensábamos en ellas, y decimos, pasa para aquí, que te necesitamos. Y hasta les decimos, no, es que yo tengo unos niños pequeñitos. No te preocupes, creamos una guardería, te los almacenamos allí, pero tú vente a trabajar. Bueno, y así fue la creación de las guarderías, era para que esa mujer pudiera ir a trabajar. Y es que a las puertas de las iglesias había mendigos y viviendo. Ley de vagos y maleantes, está prohibido mendigar, que vengan a trabajar. Se necesitaba tantísima mano de obra que efectivamente pasó eso. Claro, y por lo tanto había que vender la ciudad como el espacio, el único posible. Ustedes revisen en su propia formación qué aprendieron sobre el mundo rural en los libros de texto. No existe. Existe una deformación del mundo rural, que es la deformación del urbanita que va el fin de semana al mundo rural y dice, ¡qué maravilla! Los árboles, el verde, los pajaritos, las vacas, los perros. Mi generación, en la universidad, cursó con un fenómeno, que era la creación de comunas. ¿Qué era aquello? Eran estudiantes urbanos de la clase más acomodada, que de repente se sentían incómodos en un mundo tan contaminado, tan ruidoso, etc. Y decían, no, vámonos a vivir a un pueblecito y vamos a dedicarnos a
cultivar cosas, a tener animalitos, etcétera, etcétera, y vivir pastoril y bucólicamente. Regresaban inmediatamente. Claro, descubrían, es que los animales tienen enfermedades. Claro, es que tú plantas algo, llueve o viene una granizada, allá se fue todo. Claro, los libros de texto, las vacas que aparecen y esos animales, solo les falta la pajarita, ¿no? O sea, son animales de compañía, como el perrito que tienes tú en casa. No es, el otro mundo no saben lo que es. El sistema educativo estuvo metiendo todas esas mentiras, y si no, revisen los manuales escolares. Claro, ¿qué es una ciudad? Un sociólogo como Zygmunt Bauman dice, una ciudad es un lugar repleto de desconocidos sospechando unos de otros. Y efectivamente, porque construimos una ciudad injusta. Porque esa gente que venía del mundo rural le decimos, pero quédate ahí en las afueras. Y nos íbamos organizando. Y cuando empezaron a meterse, en algunos sitios, los que estaban más ricos y tal se fueron fuera, pero a vivir en una urbanización. ¿Qué es una urbanización? Es un sitio que normalmente cuando llegas tiene una barrera en la cual eres sospechoso hasta que te identificas. Una vez que te identificas, usted pase, usted fuera. Entonces ya vivimos organizados por clases sociales, por etnias, etcétera, etcétera, en esas ciudades, claro, muy injustas, porque sabemos que la vida en una ciudad es maravillosa para los que viven en esas partes más acomodadas y muy dura para los que ya no viven ni en edificios, ¿no? Cosa por el estilo. Claro, eso a la institución escolar le dice, mira, hay que educar para ser ciudadano y para ser ciudadana. Es decir, hay que educar para aprender a convivir juntos, sabiendo que todos somos iguales, pero también somos diferentes, pero que tenemos que aprender a vivir juntos. Y por eso hablamos de una educación inclusiva, donde todo el mundo entra. Y por lo tanto nos obliga a revisar esos contenidos que están ahí para ver en qué medida todavía seguimos reproduciendo un modelo urbano que en este momento es invivible y que está generando grandes problemas, porque ¿qué va a hacer tanta gente hoy en una ciudad? ¿En dónde van a trabajar? ¿Qué se puede hacer así? Pues habrá que plantearse otras formas de distribución de la población, etcétera, que sean más acorde a lo que es el mundo de hoy, y no organizar espacios para vivir la gente que pertenecen a modelos de una sociedad del principio de la industrialización. Pero es que esa sociedad ya no es la de hoy, precisamente. Y esto además casa con que se está produciendo otra gran revolución, que es el mundo de las relaciones sociales. Claro, es que el siglo XX es el siglo más optimista de la humanidad, a pesar de que hubo cantidad de guerras y desastres y cosas increíbles. Pero es el más optimista. Solo tienen que mirar cómo fuimos puliendo y continuamos puliendo eso que son los derechos humanos. Yo les puse ahí así una filmina toda llena de letras, porque me imagino que es muy elegibles, pero es solo para que vean la cantidad de convenciones de derechos que fuimos aprobando en ese siglo XX. Convenciones sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos, de las mujeres, de la infancia. Las últimas de 2007, la Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad, la Convención de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Ya sé que hay determinados países que todavía no la firmaron, pero ya acabarán haciéndolo. Y que faltan más convenciones de derechos, porque falta la Convención de los Derechos de las Personas Homosexuales, que estuvo a punto y que presiones de última hora del Vaticano pues lograron retirarla, etcétera. Pero bueno, es una demora que no la van, es una guerra que no la van a poder parar, ¿no? Y que acabará aprobándose, etcétera. Claro, imagínense esto que significa, que eran personas que no tenían derechos,
Y por lo tanto que nosotros podíamos explotar, infravalorar, despreciar, etc. Porque no existían. O existían como defectuosas. Claro, ustedes piensen en un fenómeno tan importante, por ejemplo, como se sucedió en los últimos tiempos, por lo menos en determinados países, como es la introducción en las aulas normales obligatoriamente de las personas con discapacidad. Claro, eso se produce en la década de los 70, o sea, antes de ayer. ¿Y saben por qué se produce eso? Porque en vez de decir las personas que tienen esta discapacidad son objetivo exclusivo de la medicina o de la psicología, que decir, son personas incompletas, algo les pasa, etc. Claro, decimos, no, para. Primero son personas, son ciudadanos y ciudadanas, primero de todo. Y luego, pues tienen ese problema, que a ver cómo podemos ayudarlos, porque como son ciudadanos y ciudadanas, no los podemos discriminar.